Bueno, buenos días, una nueva rodada. Acá lo tenemos, acá. A Leo. Bueno, Leo, ¿a dónde vamos hoy? Sabes que no sé. ¿Cómo no sabés? Al ¿Y dónde queda? Perdón, no tengo idea. San Antonio de Areco. San Antonio de Areco, tal cual. Bueno, vamos a ver cómo lo pasamos. Estamos en la IPF Bancalari y salimos para dónde ahora. Ahora vamos para Royal Enfield Pilar, que nos espera Ana, Leo y Diego. Vamos todavía, Leo. Nos va a dirigir la caravana acá, Leo. Vamos. Nos vemos. Acá tenemos la super... Qué maquinón, ¿eh? Vamos todavía. Acá están las chicas del grupo. Hola, buen día. ¿Cómo andan, chicas? ¿Sí? ¿Vamos? Hola, ¿Vamos que vamos? Vamos que vamos, sí. ¿A comer un asadito rico hoy? Bien ahí filmando. Vamos todavía. Eso mismo. Preparan todo el grupo y salimos. Vamos que vamos. Acá lo tenemos a Edu. También Edu. Hola, buen día, Edu. ¿Todo bien? Todo bien. La Super Meteor, que le ha hecho un par de cositas, después nos contará. Bueno, vamos que vamos. Bueno, muy bien. Hermoso día, salió el solcito después de varios días nublados. Vamos con el grupo de los tanques llenos, que hoy nos vamos a la parrilla El Rancho del Tata, que queda en San Antonio de Areco. Así que bueno, somos un grupo ahora de 4, 5, 6, 7, 8, 9 motos. Nos encontramos con algunos riders más en el Royal Enfield de Pilar. Y bueno, ahí se arma todo el grupete y ahí vamos derecho para la parrilla. Así que bueno, lindo día para rutear, está fresquito, pero estamos bien emponchados. Me compré un conjuntito térmico, calza y camiseta, y va de 10, la verdad. Hay de todo. Mirá la Morini, hermosa Escape. Muy linda moto, hermosa. Después está Nati con su CF. Ahí lo tenemos a Leo. Es la cantidad de motos chinas, y bueno, es la realidad, la actual realidad. Las motos chinas se vinieron con todas y llegaron para quedarse, sin lugar a dudas. Mirá qué hermosa que es. Hermosa. Tenemos a otro de los riders del grupo que vino en la Cabo a, creo que es la Z400. Hermosa máquina. Está adelante llevando la caravana Christian con su Interceptor 650. Y acá tenemos a también una de las chicas del grupo que viene con su XR, que es un cañazo, una XR 150 que va hermosa. Ya la tenemos a Nati, mirá. Hermosa la CF, Sí, bien pulenta. Mirá qué glamour, Nati, con su carterita. Excelente. Bueno, en torno a los más o menos 80, 90 kilómetros saliendo de Capital ya encontramos lugares muy lindos, ya con pasajes un poquito más rurales. Y es lo mismo que salimos a buscar nosotros hoy en el día de la fecha. Buscar un poquito, alejarnos de Capital, ir a comer rico. Y el cable a tierra que tenemos todos. Miren la Z400. No creo que la lleguen a escuchar bien porque tengo el micrófono en el casco, pero cañazo. Hermoso, el escape suena. Me encantan ese tipo de motos. En algún momento quiero que me pase por ese bando, alguna deportiva. Esas. Estoy medio loquito con la Zonte 703, la que es de pista. Me vuelve loco esa motito, es un misil. Pero bueno, nada, es cambiar de un estilo totalmente al otro. Pero bueno, un tiempito me gustaría no ir a las 400. Es una Z900. Tremendo animal. Miren lo que es. Hermosa.
Acá lo tenemos a Leito con su MTX. A ver si nos ve, Leo. No nos ve. Una máquina, me gusta. Maquinola. A ver si lo podemos alcanzar a Chris. A ver si lo filmamos un poquito a Chris. Ahí lo tenemos a Chris con su Inter 650. Vengo escuchando unos lentos de los 90. Divino. Estoy medio romántico hoy. Siempre bajita la música, obviamente para tener referencia del ruido ambiente, cualquier bocina, cualquier cosita, poder escuchar. Pero bueno, siempre un poquito de musiquita baja acompaña, hace más o menos el viaje, más divertido. Así que acá nos va a pasar Leo. Mirá que facha Leo, Bueno, y ya falta poquito para llegar al Royal Enfield de Pilar, ya falta poquito, donde nos encontraremos con el resto del grupo, no sé cuántos más, pero creo que unos 3, 4 más nos están esperando ahí. Este es un royalero, pero no es del grupo, pero está acá. Le gustó la Malborito a los chicos, así que bueno, saludaron, buena onda. Excelente. Llegamos a la primera parada técnica. Están la gente. No viene nadie. Excelente. Bueno, un par de motitos hay acá, Bueno, Chris vino liderando la caravana. Así que bueno, llegamos a ver dónde está la gente que tenemos que esperar. No lo sé. Bueno, Royal Enfield Pilar. Ahí está Ana, sí. Bueno, muy bien. Acá llegó la Huntercita. Juanita, te saludo ahí que tengo el casco. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Bien, todo bien. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Ahí encontramos a los que faltaban. Ya seguiremos camino, me imagino. Chris, ¿cómo venimos? Liderando la caravana, Chris. ¿Vos bien? Bien, bien, bien. Bueno, Royal Enfield, Pilar. Muchas motitos se han juntado. Creo que gente que viene a chusmear un poco el concesionario. Está todo el grupo. Hola, buen día. Vamos a entrar un poquitito de la tienda a ver qué onda, qué tenemos acá. A ver, a ver. Bueno. Hay mucha gente en el local. Como podremos ver. Mira qué linda. La Classic 150. Esta es la que estamos viendo, hermosa. Hermosa. Acá tenemos la Pilcha. La Guerrilla, la Bear, unos colores muy lindos la Bear. Bueno, ¿qué se van a comprar, chicos? Ahí tenés, mirá, Nati.
Ahí va. Está... Epa. Muy linda las guerrillas. Esa gris está increíble. Mira Scrum, qué color. No tenía este color de la Scrum. ¿La? La verde. Ah, la verde. A mí me gusta la verde, la negra que tiene los barreles dorados. Es la más clasiquita, me encanta. Sí. Bueno, todo en un grupo completo, listos para salir a rodar. Tenemos de todo, tenemos muchas Royal, pero también tenemos, mira, una Honda NX hermosa, la Z900, la Marine Escape, la Shotgun, me encanta. Ahí lo tenemos a Chris. Muy bien. Se armó una linda caravana, ¿eh? Pensé que éramos menos, pero mirá. Creo que sí, en el grupo habíamos dicho, éramos 14. Así que hermoso número. Me gusta. Y Valeo. Chris salió. Vamos que vamos. Ahora sí, directo para San Antonio de Areco, a la parrilla del rancho del Tata, donde parece ser que vamos a comer muy rico. Nati, qué lindo salir a rotear un rato con gente que comparte la misma pasión. La verdad que es hermoso. Acá tenemos una camioneta que viene cargada con no sé qué, bolsas de algo. Ahí se abrió, así que por suerte nos dejó el camino libre. Ahí va la Shotgun, hermosa. El vecino. Recién estuvimos hablando un poquitito, somos vecinos, mirá vos. Ahí del barrio La Bota. Me encanta la Shotgun, de la 650. Es hermosa, miren. Un caño la Shotgun. Muy linda. Van indicando cuando tiran la patita dónde están los pozos en el camino. Los riders de adelante le indican al que viene atrás para que tome cuidado y no se lo coma. Pasamos por el sector VIP de las motos. Y bueno, loco, nos ahorramos el peaje. Siempre después del peaje se suele parar y formar de nuevo para ver que todo el mundo esté ok. Y si ven que todo el mundo está ok, se sigue avanzando. Está todo ok, estamos todos, seguimos avanzando. Bueno, voy a dejar pasar un poco a los otros riders, así los voy grabando. Sí, los voy grabando. La Shotgun. Vamos, la NX. La Z900. Ana con su Interceptor. Otra Interceptor. La Super Meteor 650. Puso las alforjitas.
Creo que son las alforjas de Gran Routier, están muy buenas. Yo tengo no ese material, sino que tenemos las que son de cordura, muy buenas, muy buenas. Sin viaje Mar del Plata, se las rebancan las alforjas, es una buena alternativa con las Royal, no son tan caras y se las rebancan, che. La Z900 tiene el portapatentes rebatible, chimvergüencha. Imagínate esas maquinolas, en un momento te tentás de andarlo más rápido. Para él va bien con la caravana, pero bueno, esa moto a esta velocidad que vamos girando a 100, 110, te pide candela. La Z900. Pero bueno, hoy pobrecita se adapta al ritmo de las Royals. Mira Anita, que glamour, también con su carterita. Bien Ana. Y su Interceptor, que está hermosa. Qué nivel, las mujeres del grupo. Súper elegantes. Anita lo miró, bebió. ¡La policía! ¡La policía! ¡La policía! ¿Anita me ve? No me ve. Concentradísimo, Anita. Hermoso caño, Tiene una pinta de ser demasiado cómoda esa moto para rutear. Opción de manejo, miraba todo bien pancho. Muy bien. Me encanta. Miren qué lindo paisaje, Nos metemos en el túnel otoñal. Miren qué hermoso, por favor. ¡Wow! A esto venimos, a contemplar estos paisajes. Miren lo que es este pasillo de árboles. Hermoso, ya está, día ganado. Qué hermoso, gente. Mejor imposible. Arriba la moto con este día, con este paisaje. Gracias, agradecido a la vida. Tremendo. Bueno, llegamos a destino. Acá están todas las motocas que vinieron rodando hoy. Todas toditas. La verdad que estuvo bien, no hubo tanto tráfico. Llegamos súper bien todos. Acá están todos contentos. ¿Con hambre? ¿Sí? ¿Vamos todavía? ¿Le tienen fe al rancho del Tata? ¿Ya ¿Alguno vino? ¿Alguno vino acá? ¿No? No, nunca vino. Todos nuevos, así que vamos a ver con qué nos esperan acá en el lugar. Acá está la comisión directiva. No sé qué están debatiendo, Ana. ¿Con qué se arranca? ¿Con qué? Llegamos bien, ¿no? ¿Lindo? Se abrió, por suerte. Así que, bueno, este es el lugar a cual llegamos hoy. El rancho El Tata. Acá, como siempre, un amigo que nos espera, un amigo perruno. Y bueno, hermoso día, che. Se abrió, por suerte. Así que vamos todavía a disfrutar de rica comida. Así que ya les estaré mostrando qué nos sirven de rico acá. El rancho El Tata. Muy bien. Vamos a ver las instalaciones del rancho El Tata. Estaba viendo, Leo, si armamos una mesa en la parte de afuera, al solcito. No sé si da. A ver. Ah, esta es la mesa que nos han armado. Hermosa la mesa que nos armaron. Hola, buen día, ¿cómo le va? Mucho gusto. Leo está preocupado. No vas a comer, Buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. Hola, buen día. Hola, ¿cómo le va, señor? Muchas gracias. ¿Usted es el Tata? El Tata, el Don Tata. Yo soy el Don Tata. Hasta la parry, Leo está preocupado. ¿El Tata es alguien, el Tata de acá? No. ¿Cómo es la historia? A ver la historia. A un equipo de polo de los Casi Baile. Mirá que vos. se llamaba Rancho El Tata.
y era de la zona, y entonces ahí mi papá le puso ese nombre porque había que darle una denominación comercial, pero en realidad a mi padre le llamaban Castillo y esto es también lo de Castillo para muchos conocedores. Más de la zona, gente de la zona. Es Castillo o Rancho del Tata. Así que esto lo fundó Pero tu papá. Rancho Tata corresponde a A un club de polo. Mirá vos. El Tata padre. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bien. Bueno, bien, nos contó la historia acá, excelente. Y esta es la mesa que nos han armado. Esta es la mesita. Hermoso. Bueno, ya volviendo de San Antonio de Areco. Hemos comido rico. Recién hicimos una parada técnica, nos tomamos un cafecito en una IPF. Así que muy linda la rodada del día. Todos con la pancita llena. Nos sacudieron de lo lindo en lo del Tata, que necesitaba comprarse la RAM. Hoy la marrocó el Tata. Pero bueno, la comida estaba rica. ¿Qué se le va a hacer? Uno a veces no sabe los valores antes de venir, así que bueno, a veces te llevas una sorpresa. Pero bueno, lejos de empañar la hermosa jornada que hemos pasado, que la verdad estuvo espectacular, como siempre, la verdad, se la pasa lindo. Rodamos, conversamos bastante, así que muy, muy lindo. Bueno, gente, entonces con este atardecer vamos cerrando el video del día de la fecha. Muchas gracias como siempre por acompañarme en estas aventuras. Y bueno, qué más que desearles muy buenas rutas a todos. Les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.